Buenas tardes a todos, gracias por venir al coloquio de licenciatura en física. Hoy tenemos un invitado especial, estuvieron acá hace 2 semanas pues todo el grupo completo de la Dirección de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano, pero pues hoy tenemos una conferencia un poco más técnica, especializada, como saben ustedes por el nombre de la misma, de aplicaciones nucleares y radiactivas mediante simulación Monte Carlo Jean Forge en la Dirección de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano. Nuestro conferencista hoy es el doctor candidato Andrés Camilo Sevilla Moreno. Entonces me permito recordarles quién es, aunque ya les habíamos mandado la invitación, su información, pero pues como de costumbre, él es licenciado en física de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en informática y telemática de la Fundación Universitaria del Área Andina. Es estudiante, esto me dejó un poco confundido porque es estudiante de maestría, pero también estudiante de doctorado en la Universidad Nacional de Colombia. Realizó una estancia de investigación en el CERN durante el 2012, en donde trabajó en la simulación de detectores de radiación tipo GEM para el experimento CMS del LHC. A partir de 2015 hace parte del grupo de licenciamiento y control de la Dirección de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano. Actualmente adelanta proyectos de investigación relacionados con la dosimetría de radiaciones, radioterapia, hadronterapia y física de detectores. Entonces, pues muchas gracias a Oscar perdón, a Andrés Camilo por la conferencia, por la visita, y pues recibamos un aplauso. Bueno, muchas gracias a todos. Pues digamos que el contexto de la reunión o de la charla que se tiene preparada para el día de hoy es pues mencionar algunas de las aplicaciones que se realizan en el servicio geológico de cara a hacer investigación. Pero pues digamos que iniciamos la presentación hablando de pues aplicaciones nucleares y reactivos en Colombia. ¿Será que eso sí se da en Colombia? Eso sí existe en Colombia. Entonces pues en la Dirección de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico hay instalaciones que son únicas en el país. Entonces tenemos por ejemplo el reactor nuclear de investigación INR1, que es un reactor de baja potencia que no se utiliza para hacer generación energética, sino únicamente se utiliza para pues, digamos, hacer caracterización de medios materiales, de pues, digamos, elementos que vienen de suelos en geología. Tenemos la planta de radiación gamma, ahí está la fuente radioactiva de más alta intensidad de todo el país. En su capacidad máxima, esa fuente radioactiva llega a tener 100.000 curios, o sea, casi que si nosotros cogiéramos todo el material radioactivo que está distribuido en el país, no alcanza a tener la actividad que tiene esa fuente radioactiva. Esa planta es una planta piloto y se utiliza principalmente para la irradiación de flores, cosméticos, diferentes materiales que son necesarios disminuir la carga bacteriana, por ejemplo, para poder exportarlos. Está también el almacén centralizado de gestión de desechos radioactivos. Entonces, como una responsabilidad del país respecto a el posible ingreso de material radioactivo más o menos antes del 2000, pudo entrar material radioactivo al país sin que fuese necesario un compromiso de que ese material radioactivo se devolviera al país que fue fabricante. A partir del 2000 ya todo el material radioactivo, fuentes selladas que entran, tienen ese compromiso. Entonces, pues nosotros como país no productor de fuentes radioactivas, pues nosotros no podemos hacernos cargo de esa responsabilidad. Sin embargo, antes del 2000 esa situación sí existía. Entonces, esa almacén básicamente cubre como esa responsabilidad del Estado de, pues en caso de que llegase, por ejemplo, a aparecer o se encontrara una fuente radioactiva, para evitar que pues, esa fuente pueda estar expuesta y pueda generar perjuicios y daños sobre las personas y el medio ambiente. Entonces, pues todas esas fuentes podrían llegar a estar almacenadas en este almacén. La idea es que el almacén está contemplado para que sea una solución a esta situación durante 70 años y igual es una solución temporal. Posteriormente se tiene que gestionar todo ese material radioactivo ya para una disposición. Está también el laboratorio secundario de calibración dosimétrica. Ahí principalmente lo que se hace es calibrar todos los equipos que se utilizan para hacer mediciones de
alguna magnitud física relacionada con radiaciones. En este momento se hace calibración de equipos a nivel de protección radiológica y próximamente se va a tener también calibración de equipos para cámaras que se utilizan en terapia, por ejemplo para calibración de equipos aceleradores fotónicos. Está el laboratorio de análisis por activación neutrónica, que es un laboratorio adjunto al reactor y en donde hacen caracterización por activación neutrónica de medios principalmente geológicos. Y está el laboratorio de radiometría ambiental, en donde lo que se hace ahí principalmente es espectrometría gamma de muestras sólidas o muestras líquidas y hacer una caracterización de los radionúcleos que están presentes en esos materiales. Entonces, pues digamos que esto muestra que en el país sí hay pues algunas facilidades, algunas instalaciones que están dispuestas para realizar una cantidad de aplicaciones en el beneficio del país y que están relacionadas con el uso de material radioactivo y el uso de materiales nucleares. Pero no solamente hay instalaciones en donde se utiliza material radioactivo en el servicio geológico. Esta es una distribución de, en el país, cuáles son, una distribución geográfica de las instalaciones que manejan material radioactivo en el país. Entonces, vemos que cubre pues, una gran parte como de la urbe en Colombia. Y tenemos diferentes prácticas. Ahí cada uno de los iconos pues, representa una de las prácticas en las que se utiliza este material radioactivo. Principalmente se cubren como dos grandes tipos de práctica. Uno son prácticas de tipo industrial y otros son de prácticas de tipo médico. Entonces tenemos perfilaje y registro, gamografía industrial, medidores nucleares en la industria. Entonces, por ejemplo, para hacer control de procesos, digamos para en las empresas que fabrican papel para medir el espesor de la densidad, en las cerveceras también, el nivel de las botellas. Tenemos prácticas médicas, radioterapia, medicina nuclear, producción de radionúcleos y radiofarmacia. Esta producción pues, es un poco diferente a lo que les comentaba anteriormente. Nosotros como país no fabricamos fuentes de largos tiempos de vida media. Acá lo que fabricamos son productos casi que los podríamos considerar consumibles, es decir, material radioactivo que al cabo de unas horas o unos días ya ha decaído y ya lo podemos tratar como un desecho convencional. Transporte y bueno, algunas otras prácticas. Este es una tabla que pues, está asociado a la distribución geográfica anterior, en donde pues, lo importante acá es ver como el peso que tiene dentro de todo ese volumen de instalaciones que utilizan material radioactivo en el país, pues cuáles son las más importantes. Entonces, principalmente tenemos impacto en medidores industriales medidores nucleares en la industria, con 38% del total de las instalaciones, medicina nuclear 21%, radioterapia 10%, y en total, pues esto es con fecha al corte del día de hoy, tenemos 511 instalaciones radioactivas. Entonces, lo que les comento, no es pues, una cosa ajena, no es una cosa extraña a pues, el día a día de la realidad nacional, el que podamos llegar a tener contacto o podamos llegar a hacer aportes de investigación en temas relacionados con pues, materiales o aplicaciones nucleares y radioactivas. Entonces, la idea acá es mostrar 3 proyectos que en principio pues, son trabajos de investigación que están en desarrollo, sobre los cuales ya se tienen algunos resultados iniciales, pero igual pues, digamos, las posibilidades de realizar investigación en cada uno de estos temas es muy amplia. De hecho también parte pues, del interés de nosotros estar acá, igual personas también de la universidad han estado en el servicio geológico, pues es tratar de acercar precisamente esas instituciones del Estado que pueden llegar a tener la infraestructura con pues, las universidades que pueden llegar a tener la capacidad de personal humano para poder fomentar y fortalecer esos procesos de investigación. Entonces el primer trabajo que les voy a mostrar se llama optimización de los tratamientos de radioterapia externa con fotones usando nanopartículas de alto Z como sensibilizadores. Este es un trabajo que se ha venido desarrollando de manera conjunta entre el Servicio Geológico Colombiano, la Universidad de Exil y la Universidad del Rosario.
Pues esta imagen básicamente nos muestra cómo es un equipo acelerador de uso clínico para radiografía externa. Entonces lo que uno tiene es, pues en el cabezal que se ve en la parte pues digamos posterior de la imagen, básicamente lo que se tiene es una guía de onda que acelera electrones. Finalmente los electrones se pueden llegar a poner sobre un voltaje aplicado que varía entre 6 a 18 megaelectronvoltios. Finalmente los electrones que salen al final de la guía de onda tienen pues entre 6 o 18 megaelectronvoltios de energía, y en el caso específico que vamos a ver, esos electrones se hacen colisionar contra un blanco, y de ese blanco, pues por radiación de frenado, comienzan a salir una cantidad de fotones de energías entre algunos pocos kiloelectronvoltios hasta la energía máxima de los electrones que salieron al momento de colisionar con el blanco. El paciente pues se coloca sobre una camilla como lo vemos en la imagen, y pues lo que se hace es entregar campos de radiación en diferentes ángulos. Entonces el cabezal tiene varios grados de libertad. Uno pues digamos que es el movimiento del gantry, el otro es el movimiento del sistema de colimación que está en el cabezal del equipo. La camilla también se puede mover longitudinalmente, transversalmente y también rota. Estas gráficas nos muestran cómo es para un haz de fotones de energía de 6x, de 16x y de 18x en un campo 10×10, cómo es que entregan energía en profundidad esos campos de radiación. Entonces lo que vemos es que pues para distancias digamos próximas a la superficie, la entrega de energía es alta. A medida que vamos penetrando sobre el volumen que estamos irradiando, pues va decayendo la entrega de energía, pero sin embargo vemos que inclusive llegamos a 10, 20, 30, 40, 50 y hasta más longitud en centímetros en donde todavía se está entregando energía. Entonces supongan ustedes que estamos entregando un tratamiento en un paciente que pues la lesión que le estamos irradiando está a, no sé, 10, 20 centímetros de profundidad. Entonces eso querría decir que pues si la irradiamos con un solo campo, en realidad la mayoría de la energía no la estamos entregando al volumen que queremos irradiar, sino antes estamos entregando sobre el tejido sano una cantidad de energía pues digamos en el tejido sano. Entonces lo que se hace es que pues no solamente se envía o se entrega un campo de radiación, sino se entregan varios campos de radiación para tratar de conformar la dosis. Entonces acá tengo un ejemplo en donde pues se seleccionaron 3 campos de radiación. Hay diferentes técnicas para entregar los campos de radiación. Esta específica que traje para el ejemplo se llama IMRT, es radioterapia por intensidad modulada, en donde lo que se tiene son diferentes ángulos fijos desde donde entra el haz de radiación, pero pues las fluencias de energía que se van a entregar desde cada campo varían. Entonces eso hace que podamos llegar a tener conformaciones de pues el volumen que queremos irradiar. Es decir, yo tengo un volumen y yo lo voy a irradiar con un campo externo. Lo que puedo hacer es pues darle la forma del volumen que quiero irradiar en ese mapa de fluencias de manera que pueda pues conformar la dosis con el volumen que quiero irradiar. Y eso en el equipo se ve en pues una parte del sistema de colimación que tiene, que se llama el sistema de multiláminas, en donde pues apuntan el volumen que uno quiere irradiar y van moviéndose de manera tal que así se va logrando los valores de fluencia que se tenían en la imagen anterior. Este es una imagen en la izquierda de una máscara termoplástica que se utiliza como inmovilizador en radioterapia de cabeza y cuello. Y a la derecha tenemos finalmente el resultado de la planificación del tratamiento para un ejemplo de cabeza y cuello. La cuestión en este punto es que, pues igual, a pesar de que nosotros escojamos un número de campos amplio, pues igual vamos a seguir entregando dosis
importante radiación en tejido sano. La cuestión es cómo podemos hacer que esa dosis entregada en tejido sano disminuya o que podamos maximizar o optimizar la entrega de dosis en el volumen que queremos irradiar. Entonces, pues la solución que se está planteando en este trabajo es que podamos utilizar nanopartículas de alto Z como sensibilizadores. Entonces, hagan de cuenta, piensen en que esta esfera es el volumen que queremos irradiar y lanzamos un haz de radiación que atraviesa la esfera. Y en el centro de la esfera lo que hicimos fue colocar una nanopartícula de alto Z. Típicamente esto se hace con oro, pero en este trabajo pues comenzamos a variar diferentes parámetros. Entonces, un parámetro que variamos es el material. Entonces utilizamos acá un sulfuro de bismuto y un óxido de tántalo. Esos fueron los materiales que se variaron y se comparó con oro, que es lo que típicamente pues, que se utiliza como material de referencia para estudiar este proceso de optimización de dosis. Acá lo que tengo es pues una vista alejada. A medida que nos vamos corriendo a la derecha en las imágenes, va siendo una vista cada vez más ampliada. Lo que tenemos es una de radiación que entra, pues digamos, directo hacia la esfera que estamos irradiando, y vemos que a medida que hacemos zoom, encontramos que la probabilidad de interacción pues, con la nanopartícula de alto Z es mayor que con el resto del volumen de agua, y como resultado de eso, pues hay mayor interacción y hay mayor producción de electrones secundarios, que son esos que se alcanzan a ver ahí como rojos, y pues esos electrones secundarios van a entregar dosis de manera local. Entonces, pues esta es una manera en la cual podemos mejorar la entrega durante el tratamiento de dosis, durante los tratamientos de radioterapia. Entonces, estos son algunos de los resultados que fueron obtenidos. Como les comentaba, pues tomamos como material de referencia el oro, que es lo que típicamente se utiliza tanto experimental como en simulación para este tipo de técnicas, y lo comenzamos a variar con otros componentes. Entonces utilizamos el sulfuro de bismuto y el óxido de tántalo, y encontramos que, por ejemplo, esta es una gráfica de, al lado izquierdo tenemos energía depositada, al lado derecho tenemos dosis. La diferencia es que la energía depositada nos habla de cuántos kiloelectronvoltios o cuántos megaelectronvoltios son entregados por el electrón en el medio material, y la diferencia es que la dosis, pues ponderamos la energía de acuerdo a la masa en la cual se entrega ese volumen, ¿sí? No es lo mismo entregar, no sé, una energía de 1 kiloelectronvoltio en 1 milímetro cúbico de agua a entregar el mismo kiloelectronvoltio en 1 metro cúbico de agua. Eso es lo que nos pondera y es lo que nos permite obtener pues, la gráfica de la derecha, que está en términos de dosis. Eso ya está ponderado por la masa sobre la cual se entrega la energía debido a la radiación. Entonces vemos a la izquierda que materiales como el oro, que está en rojo, si lo comparamos con los otros dos materiales que están en azul y en verde, pues inclusive tenemos una mejor respuesta en términos de la dosis de la energía depositada por cada evento de radiación, y pues en la derecha podemos ver lo correspondiente. Vemos que esta gráfica está log, por eso se ve tan junta, pero también se logra ver que pues la entrega de dosis de radiación es mayor utilizando bismuto y utilizando tántalo como materiales de alto Z. Esta gráfica siguiente entonces nos muestra cuál es el número de eventos exitosos por cada evento incidente dentro de la geometría que veíamos hace dos diapositivas. Entonces tenemos la esfera de agua y en el centro tenemos una nanopartícula. Cuando lanzamos un fotón y ese fotón interactúa con la nanopartícula, se generan electrones secundarios. Esos electrones secundarios acá vemos que entregan mayor energía para el caso del bismuto y el tántalo como material de alto Z. Pero acá vemos que en el caso del oro es más probable que se dé la interacción entre el fotón con la nanopartícula que si lo comparamos con los materiales que tienen como base bismuto y tántalo. En realidad, pues ahí tenemos que ponderar ambas cosas. Entonces acá lo que se hace en la otra gráfica es ponderar
pues, los valores obtenidos de energía depositada y dosis con la probabilidad de que se dé ese evento de interacción entre el fotón y las nanopartículas. Y finalmente encontramos resultados que son parecidos. ¿Esto qué nos muestra? Y era precisamente lo que queríamos analizar. Que otro tipo de materiales que pueden tener, por ejemplo, una respuesta biológica diferente si uno los utiliza en altas concentraciones, por nanopartícula puede igual ser también efectivo si lo comparamos con un material como lo que se utiliza típicamente para eso. Listo. Otro de los trabajos de investigación es la construcción de una simulación dinámica y detallada del reactor de investigación IANR1 utilizando las herramientas Monte Carlo, Janford y MSNP. Este es una fotografía de pues el blindaje del reactor y acá esta es una vista lateral y acá tenemos una vista superior. Entonces básicamente el reactor tiene un blindaje de concreto y acero inoxidable y pues acá en la boca de la piscina básicamente esto está lleno de agua y en la parte inferior podemos ver el núcleo del reactor. Este tipo de reactores son reactores de investigación. El objetivo básicamente de estos reactores es que uno pueda comenzar a variar diferentes parámetros de ese reactor para poder, por ejemplo, explorar diferentes prácticas. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, no sé, básicamente en el reactor, voy a mostrar aquí una imagen. El reactor, esta es una imagen del núcleo del reactor, está compuesto por diferentes secciones o arreglos o clústeres de combustible nuclear. El reactor que tenemos acá en Colombia es de uranio 235 enriquecido al 20%. Y en la parte derecha pues tenemos ya no solamente el clúster 1 de barras de combustible, sino tenemos todo el arreglo completo de clústeres y vienen encerrados con, esos son reflectores de grafito. Entonces se coloca una fuente externa de neutrones que alguno de los neutrones logra interactuar con el combustible y comienza a haber fisión dentro del combustible y va a haber una reacción en cadena al interior del núcleo del reactor. Y eso es lo que se ve básicamente acá. Esta es una vista superior de la simulación, como la veíamos anteriormente, y ahí vemos cómo es la producción de neutrones. Acá solamente estamos viendo neutrones al interior del núcleo del reactor, donde pues el color básicamente es asociado a la energía de los neutrones. Entonces, si por ejemplo a nosotros nos interesara pues, aplicaciones como activación neutrónica o aplicaciones como radiografía con neutrones o aplicaciones como pues, terapia por captura neutrónica, pues eso nos requeriría flujos diferentes de neutrones de diferentes energías. Entonces lo que uno hace con este tipo de reactores es comenzar a variar los elementos del núcleo del reactor para poder explorar en qué regiones o en qué configuraciones pueden encontrar los flujos de neutrones que son adecuados o que son los mejores para su práctica, para su técnica que quiere implementar. Pero en este momento este reactor está quieto, este reactor no se mueve. Esa configuración que tenía desde pues, hace un par de décadas se ha dejado ahí. Entonces la idea con este proyecto es que nosotros simulemos el reactor, validemos la simulación del reactor con datos experimentales y que después sea esa simulación la herramienta de trabajo no solamente de las personas del servicio geológico, sino de todas las universidades o los investigadores que quieran trabajar con ella, para comenzar a variar esos parámetros y explorar posibles prácticas y proponer experimentos. Esa es la idea del trabajo. Acá tenemos pues, unos resultados preliminares que hemos obtenido. Entonces, estos son los espectros de flujo neutrónico para 3 posiciones de irradiación al interior del núcleo del reactor. Entonces, básicamente, los tubos centrales que se ven acá que llegan hasta el núcleo del reactor, a través de esos tubos se llevan unas muestras que son las que finalmente se irradian, se activan, luego se sacan y se caracterizan.
lo que nosotros hicimos acá pues fue encontrar durante pues la operación del reactor cuánto era el flujo neutrónico para esas tres posiciones de radiación. Vean inclusive que pues, las distribuciones de flujo pueden ser diferentes entre las posiciones. No es lo mismo si yo coloco la muestra que voy a irradiar en el centro del núcleo, o si lo pongo a un lado, o si lo pongo afuera, detrás de los reflectores. Puede que para una práctica definida o una técnica definida yo necesite colocar pues, mi muestra en un lugar diferente del núcleo del reactor. Pero si no tengo alguna manera para conocer cómo son estos flujos, pues digamos que estoy limitado en términos de las prácticas que pueda realizar con ese equipo. Esta es unos resultados de distribución la población de neutrones durante la operación del reactor. En la izquierda entonces tenemos una vista frontal y en la derecha tenemos una vista lateral. Acá se están básicamente contando neutrones de todas las energías. Y acá lo que estamos haciendo es pues ya mostrando filtros en energía de cómo son esas distribuciones. Entonces en la parte superior izquierda tenemos neutrones térmicos, en la parte superior derecha neutrones epitérmicos, en la parte superior inferior izquierda tenemos neutrones lentos y en la parte inferior derecha tenemos neutrones de energía intermedia. Entonces, acá es a lo que me refiero, dependiendo de la práctica que queremos hacer, para nosotros, ¿qué son útiles? Son neutrones térmicos, epitérmicos, lentos, rápidos. Y si, por ejemplo, fuesen los neutrones térmicos, entonces con un mapa de este tipo y pues una distribución como la que veíamos anteriormente, yo puedo identificar en dónde es que debo colocar mi muestra para irradiar. Adicionalmente, esto es para la configuración que se tiene en este momento. Nosotros también podemos comenzar a jugar en la simulación con la configuración del reactor y poder encontrar en diferentes posiciones cómo serían esas diferentes distribuciones de flujo. Esto es pues un mapita de las posiciones en donde se generan, se fisionan núcleos de uranio, y esto pues es asociado a cómo es el desgaste de las barras de combustible. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, en la parte central pues hay mayor desgaste que en la parte externa del núcleo del reactor. Esto es importante tenerlo en cuenta, por ejemplo, para poder hacer una gestión, una administración adecuada del quemado de combustible en el reactor. Entonces, lo que uno quiere típicamente es que pues, las barras de combustible se desgasten de manera uniforme. Entonces, uno debería comenzar a rotar las posiciones de esas barras de combustible. Entonces, eso lo podemos ver también con la simulación. Y este es un último trabajo que está en desarrollo también, y es el trabajo que está desarrollando Alejandra. Entonces el trabajo de Alejandra, esto es acá en la Universidad Distrital, la idea es pues, estimar la eficiencia de chalecos plomados de diferentes espesores para usos en aplicaciones clínicas. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente aquí se muestra una imagen de diferentes equipos que son utilizados en radiología y en medicina nuclear con fines diagnósticos. Entonces tenemos a la parte izquierda-derecha, tenemos primero, ese es un equipo para radiografía dental, tenemos en la parte central un mamógrafo, y tenemos a la derecha un equipo se llama gamma cámara y se utiliza para hacer imágenes a partir de la administración de materiales radioactivos a un paciente. Y pues básicamente ahí se toma una imagen a partir de los fotones, las cuentas de fotones que llegan a un detector. En todas estas prácticas se utilizan chalecos plomados. Por ejemplo, si nosotros tenemos que la radiografía intraoral se la vamos a hacer a un niño o a un bebé, pues entonces el acompañante o la mamá tiene que estar con él. Pero para reducir los niveles de exposición debido a esa práctica, pues a la mamá se le coloca un chaleco y al niño también. Por ejemplo, igual en medicina nuclear, en el caso de la gamma cámara, si tenemos una persona pues digamos de la tercera edad
la idea es que pues, se evite la posibilidad de que pueda sufrir una caída, por ejemplo. Entonces, podría ser que durante la imagen, la toma de la imagen, pues requiera que una persona esté ahí. Entonces, requiere también una protección. Dependiendo de la práctica, pues es necesario seleccionar un chaleco diferente. Y lo importante no es el color, lo importante no es el diseño. Lo importante es que se garanticen niveles óptimos de protección dependiendo de la práctica. ¿Y qué es lo que cambia entre las diferentes prácticas? Entonces acá tenemos una curva de atenuación lineal de fotones en plomo. Entonces esto está asociado a, pues digamos que tanto se atenúa la radiación, en este caso fotones, para diferentes energías que la tenemos sobre el eje X, y en el eje Y pues lo podemos asociar a la probabilidad de interacción de los fotones de esa energía con el plomo. Eso quiere decir que para fotones de baja energía, la probabilidad de interacción de un haz de fotones o un fotón con pues el plomo es alta, pero a medida que vamos incrementando los valores de energía, pues la probabilidad de interacción va siendo cada vez menor y entonces ese fotón comienza a ser más penetrante. Eso quiere decir que si yo tengo un chaleco que mide 1 milímetro, bueno, no, vamos a decir menos, 0,1 milímetros de plomo, en equivalente en plomo, y yo ese chaleco lo utilizo en una práctica como radiografía dental, puede que me sirva, porque en radiografía dental las energías que se utilizan de fotones son bajas. Pero si yo tengo por el otro lado un mamógrafo en donde las energías comienzan a ser mayores, o si yo tengo en una gama cámara en donde tengo material radioactivo cuya emisión son fotones de todavía más energía, pues eso implica que yo tengo que tener chalecos diferentes. Entonces, pues el trabajo consiste en pues definir cuál es esa eficiencia o cuál es el espesor que está asociado a cierta eficiencia, el espesor equivalente en plomo que está asociado a cierta eficiencia para diferentes energías de fotones o diferentes espectros de fotones asociados a diferentes prácticas. Entonces acá tengo un ejemplo un poquito exagerado, pero era para que vieran cuáles son los parámetros que pueden variar dentro de la simulación. Entonces en la parte izquierda tenemos pues el chaleco plomado, y antes del chaleco plomado, acá, tenemos dos esferitas. Una esfera exterior y una esfera interior, ambas de agua, con la diferencia de que la diferencia entre el radio de la esfera exterior y la esfera interior es de 1 centímetro. De manera tal que si nosotros medimos cuánto es la energía depositada, la dosis depositada en la esfera interna, eso lo podemos hacer análogo a una magnitud dosimétrica que se utiliza en protección radiológica, que es la dosis equivalente personal en tejido profundo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ponemos esas dos esferas antes del chaleco y ponemos unas dos esferas iguales después del chaleco. Y lo que hacemos es irradiar con diferentes energías o diferentes espectros de energías en fotones y comparamos qué tanto se atenuó la dosis equivalente personal en tejido profundo antes y después del chaleco. Y comenzamos a variar los espesores del chaleco. Esta pues, es la ejecución de la simulación. Básicamente las energías o los espectros de energías de rayos X que se están utilizando son 40 kilovoltios pico, 10 kilovoltios pico y 180 kilovoltios pico, que cubren casi un rango entre lo que puede llegar a ser aplicaciones en mamografía, radiografía convencional y pues podría llegar inclusive a darnos datos sobre tomografía computarizada. Y también utilizamos los productos del decaimiento del tecnecio 99, yodo 131 y flúor 18, que son los 3 radionúclidos de más uso en prácticas médicas diagnósticas en medicina nuclear. De este no tengo resultados para mostrarles, pero pues básicamente les conté el desarrollo de lo que tenemos. Sí, con Alejandra ya hemos logrado obtener algunas curvas y mostrar efectivamente lo que queríamos, y es que pues, esa eficiencia, dependiendo de la energía de la radiación, es diferente, y pues digamos que esperamos tener próximamente resultados bien interesantes.
Otro parámetro que vamos a comenzar a variar es que con rayos X es muy poco probable que uno tenga un haz directo que golpee al chaleco. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar radiación dispersa. Vamos a tener un cilindro de agua sobre el cual vamos a hacer colisionar fotones de estas distribuciones de energía, y finalmente vamos a medir, pero ya con radiación dispersa de lo que sale del pantón de agua, pues la variación entre esas eficiencias de los chalecos. Lo que inclusive vamos a mirar es que debe ser todavía mejor la respuesta que con las directos. Listo. Bueno, muchas gracias. Pues tenemos tiempo suficiente para preguntas. ¿No? Yo tengo una. No entendí esto de la nanopartícula de oro. ¿Cómo es la cosa? Que se implantaría una nanopartícula en el lugar que uno quiere radiar para aumentar el nivel de absorción de energía depositada, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sería? Ese es otro problema. Ok. ¿Cómo se llaman las nanopartículas? Ese es otro problema. Pero hay maneras. Entonces, por ejemplo, digamos que inclusive puede haber, por ejemplo, procesos de cirugía en donde pues uno ya tiene la herida o ya tiene abierta, o puede llegar a tener contacto sobre el volumen que uno quiere radiar y puede colocar ahí nanopartículas. Eso, por ejemplo, para que uno retire la lesión, pero adicionalmente puede que quede algo de lecho tumoral y que requiera una reirradiación. Entonces uno las podría, por ejemplo, utilizar en ese caso. Aquí toca tener presente también que pues esto todavía no se hace en clínica. Hasta ahora pues hay estudios en donde se han hecho pruebas experimentales con ratones. Entonces casi que lo que hacen es coger las nanopartículas en el volumen tumoral y las ponen, las inyectan. También pues se está estudiando la posibilidad de que haya alguna otra vía de transporte dependiendo de pues, de las capacidades o del comportamiento químico que puede llegar a tener las nanopartículas, pero ese digamos que es otro problema. De hecho, por eso es que pues este trabajo lo hacemos de manera conjunta con la EX y la Universidad del Rosario. Ellos en realidad pues su fortaleza no es desde el punto de vista de la simulación ni desde la física. Pues digamos que la fortaleza de ellos es que ellos, por ejemplo, saben de síntesis de nanopartículas y saben de, líneas celulares y formación y crecimiento de futuros celulares. Entonces, básicamente, ellos lo que se encargan es de hacer pruebas experimentales de estas cosas que hacemos. Pero, por ejemplo, digamos que el tamaño de las nanopartículas es un factor importante. Entonces, nosotros podríamos llegar a tener tamaños de nanopartículas entre 10 nanómetros hasta 200 nanómetros. ¿Con cuál hacemos pruebas con células para poder encontrar cuál es el tamaño óptimo de las nanopartículas? Porque casi que va a haber una asociación entre la energía de los fotones que utilizamos con el tamaño de las nanopartículas. Si nosotros tenemos una nanopartícula muy pequeña, pues la radiación no va a interactuar, los fotones no van a interactuar con ella, va a ser poco probable. Pero si tenemos una nanopartícula muy grande, cuando llegue el fotón e interactúe con la nanopartícula, va a generar electrones secundarios, pero los electrones secundarios pues van a perder mucha energía al tratar de salir, por lo que la nanopartícula es tan grande, y pues van a entregar poca energía en el volumen blanco que uno quiere radiar. Entonces hay un tamaño óptimo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo irradiamos? Lo que no comprendo es porque, digamos, esos son de oro, por ejemplo, en el caso que nos mostrabas, y para esos valores de energía, pues esa radiación está en el rango de transparencia del oro. O sea, una nanopartícula de oro, no entiendo por qué genera tal absorción. ¿Qué han visto ustedes? No, pues de hecho sí interactúan. O sea, de hecho, Sí, esto que claro, tenemos acá, seguramente habrá. claro, es poco Normalmente probable, te da pero es más probable que interactúe con el oro que interactúe con el agua. Principalmente la interacción de los fotones está en términos, para estas energías, está en términos de la densidad electrónica que tenga el material.
Entonces acá es más probable que se dé la interacción con el oro que se dé con el agua. Entonces eso es lo que utilizamos ahí. El aumento de la probabilidad de producción de interacción y de producción de electrones secundarios. Y tenías en la diapositiva antes de los chalecos, del modelo de los chalecos, en donde había un gráfico de energía contra eso. Sección eficaz. Esos saltos que se ven así, ¿a qué corresponden? Entonces, digamos, acá viene disminuyendo, pero de repente hay un incremento abrupto, Sí, como escalones. esos escalones son debido a los niveles de energía de las capas, digamos, más cercanas al núcleo. Eso es, digamos que si miramos ahí el proceso que es más probable, el que le da la forma a la curva es la absorción fotoeléctrica. Y es debido a esas variaciones o esos posibles saltos de niveles de energía en las capas internas del átomo. Es por eso que se ven esos picos. Hay una pregunta que tengo ahí. ¿Las nanopartículas se inyectan al paciente de forma invasiva? Pues, O sea, digamos que esto todavía no se hace en la clínica, ¿no? Todavía no se hace en humanos. Sin embargo, pues digamos es algo que está comenzando a explorarse. Una de las maneras que se hace ahorita en experimentos con ratones sí es que se inyecta. Pero no lo veamos tampoco con que esa va a ser la única manera que se tenga. O sea, puede también haber otras vías para poder hacer que las nanopartículas lleguen a esos lugares. Y en cuanto a la interferencia entre los distintos, porque tú apuntas con distintos... Sí. De hecho, eso es lo que sirve que pues al estar las nanopartículas en el volumen que uno quiere irradiar, los fotones, y además de que uno tiene pues, los haces que están concéntricos sobre el volumen que uno quiere irradiar, si solo tenemos el volumen a irradiar, al interactuar los fotones es digamos, menos probable que interactúe el fotón si no hay nanopartículas a que sí hay nanopartículas. Entonces vamos a tener mayor entrega de dosis local en el volumen que queremos irradiar y eso nos va a permitir, por ejemplo, reducir las dosis que pueden llegar a entregarse en tejido sano, circundante o en órganos a riesgo, que en este momento no es poca. De electrones, o sea, básicamente ahí la interacción con el tejido dañado es con la reacción de electrones debido a la interacción de fotones. Casi que interactúa en estos tres procesos. O sea, en terapias, básicamente en un acelerador, entonces eso, las energías van del orden de los megaelectronvoltios, entonces pues sería en este rango por acá. Entonces el proceso que va a ser más probable es este que tenemos acá, que es la dispersión cóncava. Es el proceso más probable que sea para la interacción de fotones con... Esto es plomo, pero tiene un comportamiento en ese mismo orden. ¿Había una pregunta? Sí, yo tenía una duda más bien. Esa liberación, ¿sí?, de energía, porque se tiene que concentrar, ¿no?, en un punto. Esa es la cuestión, llega y se concentra en un punto. Esa liberación se podría ver como una proyección de la misma geometría de la nanopartícula, porque se supone que se irradia desde diferentes puntos, ¿cierto? Entonces, pues no sé, esa es como mi pregunta, y si es un factor realmente así determinante como tal, porque pues precisamente la misma geometría de la nanopartícula, pues no sé, lo que de pronto le alcanzo a entender ahí o abstraer es que la distribución de esa densidad no es uniforme, ¿sí? O sea, van a haber lugares donde interactuar. Digamos que en respuesta vamos a ver cómo es la gráfica. Esto es pues, la gráfica en distancia desde el centro de la nanopartícula, cómo es que se entrega la energía por los electrones que se generan al interior de la nanopartícula y logran salir de ella. Entonces vemos que las distancias que pueden llegar a recorrer inclusive pueden llegar a ser del orden de los 10 micrómetros, cuando tenemos nanopartículas de 20 a 100 nanómetros. Es decir, que el rango de los electrones es mucho mayor, por lo tanto
tanto, pues esa es una manera en la que podemos pues, Como tratar de medir entender esos de que en realidad la forma no es algo importante. Mm. Hubo trabajos experimentales que revisamos, digamos, donde se variaba la forma de las nanopartículas, y lo hacían era para tratar de pues estudiar no que los electrones pues viajaran o la distribución de energía debido a los electrones secundarios que se generaban fuera diferente, sino para estudiar si dependiendo de la forma de la nanopartícula, por ejemplo, podría esa nanopartícula penetrar más fácilmente la membrana celular y podría pues estar en el interior de la célula, y eso puede aumentar la probabilidad de que haya entregas de energía en el núcleo, y eso aumenta la probabilidad de que se mueran esas células. Pero finalmente, de la revisión que hicimos en ese sentido, casi que no era un parámetro importante, y si había pues algún factor asociado a la forma que mostraba ser medianamente favorable, eran las formas esféricas. Los modelos que utilizas ahí de físicos de expresión Compton, o sea, para poder generar la simulación. O sea, ¿cómo generas tú o sea, el proceso de dispersión? ¿Un modelo clásico, un modelo Sí, cuántico? sí, pues no, ahí pues básicamente lo que nosotros cargamos es pues las probabilidades de interacción que se veían. No, en el caso de la primera Sí, situación. pero es lo mismo que tenemos acá. Es básicamente, sí hay otros procesos que se incluyen dentro de la simulación que son menos probables, pero pues básicamente a este rango de energía la interacción se entre estos tres procesos. De pronto puedan haber cosas pues al interior del núcleo que pueden llegar a darse también, como procesos por ejemplo de captura electrónica, o que pueda haber algún tipo de, no sé, de ionización de los electrones a medida que van viajando. Puede haber también, por ejemplo, electrones Auger, ese tipo de procesos. O sea, es una superposición de esos tres. Para la interacción de los fotones con las nanopartículas. Buenas tardes. Respecto del reactor, la distribución de la fisión, en esa gráfica en la anterior, ahí sí, dice que es más desgaste en el centro que en los bordes. ¿Sí? Eso no se puede volver uniforme de alguna manera. Variando, rotando las posiciones de las barras. Sí. Esa es la manera en la que se hace. Pero para eso pues uno debe conocer qué tanto se desgastan las barras de combustible en una determinada región. ¿Y eso lo hace para? Eso lo hace porque pues, digamos que las características de, o sea, la idea es que el desgaste se haga de manera uniforme. Sí. Y pues si nosotros, en este momento por ejemplo el reactor nunca se ha movido las posiciones, pero lo que se hace con este tipo de reactores es mover las posiciones de las barras para garantizar que el quemado de combustible sea uniforme, y también para que uno pueda tener caracterizado lo mejor posible pues, cada uno de los componentes del reactor, porque si uno desconoce o si uno digamos no incluye dentro de la simulación pequeñas variaciones sobre, por ejemplo, el quemado de combustible, puede que esa simulación sea diferente, puede que vaya. Gracias. Bueno, es que me quedé pensando en el trabajo que están haciendo con las nanopartículas. Digamos, ahí también han considerado el tamaño del tumor, algunos tumores particulares, algún tipo de célula particular, digamos, que sea como una primera aproximación o primer, digamos, experimento que hagan, o en este momento las simulaciones están enfocadas solamente a optimizar tamaño de nanopartícula para un determinado tipo, digamos, de campo de radiación, y sería, digamos, en ese sentido, el campo sería una monoenergético, un campo monoenergético, o como han considerado, digamos, porque si pensamos en rayos X, pues no va a ser monoenergético. ¿Cómo han pensado, cómo han trabajado eso? En estos resultados que yo pongo aquí, Sí, los que ya tienes. eso,
inicial lo que se utilizó como fuente de radiación fue un espectro de fotones asociado a como el orden de algunos kiloelectronvoltios, algunas decenas de kiloelectronvoltios. Entonces fue casi que el espectro de un equipo que se utiliza para mamografía. Considerando que ya es Ese un fue el energético, que yo ya he no experimentalmente energético, ligado. o sea, cogimos todo el el espectro. Entonces básicamente lo que nosotros hicimos fue coger algún programa que nos mostrara, que nos permitiera simular espectros para diferentes combinaciones ánodo-filtro Sí. y pues y ya, eso fue lo que sacamos de ese programa y lo incluimos dentro de la simulación como pues la energía de los fotones iniciales. Adicionalmente, entonces también obtuvimos la información de los canales de decaimiento de una fuente 460, esa también la tenemos montada en la simulación, y el espectro de un acelerador de un uso clínico para configuración de 6 meses. Eso en cuanto a la energía. En cuanto a tu otra pregunta sobre el tipo específico, pues si hemos digamos, trabajado con algún tipo específico de célula, pues esa es como la segunda parte del trabajo. Entonces casi que este trabajo está orientado en una parte experimental, de la cual se encargan las personas de la ESI del Rosario, y una parte pues, de simulación, básicamente en el servicio que nos encargamos. Yo les ponía ahorita el ejemplo, el tamaño es un factor clave, Sí. pero pues ustedes imagínense rangos entre 10 a 200 nanómetros en donde hay que tener situaciones de control para las nanopartículas y también para los cultivos celulares. Entonces lo que nosotros hacemos es acotar esos parámetros sobre los cuales se realizan los experimentos. Nosotros en la simulación decimos, uy, no, miren, en la simulación encontramos que pues, esa curva asociada a las variaciones de tamaño para ese material y esa energía tiene unos máximos entre tal y tal rango. Y es en ese rango específico en el cual se comienzan a hacer las mediciones ya experimentales. Sí hay dos tipos de líneas celulares que se están comenzando a trabajar. Se me acuerdo de una, es glioblastoma. La idea es tratar de comparar algunas células que sean radioresistentes y compararlas con algunas que tengan menor radioresistencia. Porque las nanopartículas, adicional a tener este efecto de maximización de la entrega de dosis, a conformación de la entrega de dosis, también pues tiene un efecto radiosensibilizador. ¿Y tienes ya modelos de esas células? No, yo digo es porque es muy, o sea, uno empieza siempre por lo más fácil, entonces consideramos que es redondo, pero no era para saber si ya habías trabajado. No, en la simulación, pues en principio lo pensamos desde dos enfoques. O comenzamos a simular con macro y después nos vamos a una nanopartícula, o comenzamos al revés, desde una nanopartícula y nos vamos volviendo a macro. Todavía no hemos llegado a la simulación de la célula y no sé, yo pensaría así. Igual yo primero borraría otras opciones. Sí. Ahorita lo que estamos simulando es arreglos de nanopartículas. Entonces comenzar a variar la concentración de nanopartículas. Gramos por mililitro de nanopartículas y ahí podemos saber pues, pues digamos comparación, razones de aumento de la dosis depositada en ese volumen. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y variando otros parámetros. Entonces, por ejemplo, pues el tamaño ya lo hablamos, el material ya lo hablamos, uno puede variar también la técnica en la cual se entrega el tratamiento. Entonces, no es lo mismo si yo tengo un axe externo, no es lo mismo si tengo una fuente pegada al volumen que quiero radiar, no es lo mismo si tengo, por ejemplo, un material radioactivo dentro del volumen que está siendo tratado. Entonces, ese es un caso específico que estamos tratando ahora. Yo 131 terapias con yo 131. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, agradezcamos otra vez.